Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Luis Alverde, rector de la Universidad de Anáhuac. Con este video de fondo vamos a ir dándole la bienvenida. Ya está Francisco Moreno, el doctor tan famoso, doctor mexicano con nosotros. Bienvenido, doctor. Quisiera ir abriendo e irnos conociendo. Quisiera que nos compartieran de los asistentes, que ya estamos cercanos a las 300 asistentes en este momento y todavía no son las 4:30. ¿De dónde vienen? Que escriban en el chat de quiénes son estudiantes universitarios, que pongan estudiantes. Es más, pónganme de una vez su carrera y que podamos ver qué es lo que estudian todos los estudiantes. También los que son doctores, pongan que son doctores. Me gustaría ir viendo eso. Bien, vamos a leer comentarios. Muy bien. Sigamos escribiendo los que están llegando, de dónde son, qué estudian. Sí. Y también quisiera que pudiéramos ir sabiendo en dónde están, cuántos están en Querétaro, cuántos están fuera de Querétaro y que pongan las ciudades de donde nos están acompañando, por favor. Doctor, hay estudiantes de medicina en Mazatlán, hay estudiantes, hay médicos cirujanos. La verdad, la mayoría son alumnos de medicina, ¿eh? Hay mamá de 3 alumnos de Irapuato. Oigan, increíble la respuesta de los estudiantes de medicina. Felicito al doctor Ricardo López por esta convocatoria, estudiante de finanzas y contaduría, que está en Querétaro, estudiante de medicina. Muy bien, es una comunidad de universitarios. Órale, ya me van ganando por mucho los comentarios. Estudiantes en Sonora, en Guaymas, en León, en Querétaro, estudiante de Derecho en Querétaro, gente en León, gente más en Querétaro, gente de México que no es estudiante. Muy bien, se ve una comunidad de mucha juventud. Sexto semestre de Torreón, de medicina, finanzas y contaduría, gente en Chiapas, Hidalgo. Muy bien. Más de Guaymas, Sonora, medicina Saltillo, León. Muy bien, muy bien. 4:32. Creo que ya va a ser momento de dejar de saludarles. Felicito a la Escuela de Medicina, doctor Ricardo López. Estoy viendo que la mayoría de los asistentes son estudiantes de la Escuela de Medicina y eso me da mucho gusto y estoy seguro que al doctor Francisco Moreno también le va a dar mucho gusto porque son las siguientes generaciones, doctor. Son a las que les tenemos que hablar y pasarles la responsabilidad
estafeta. Doctor Ricardo López, si me permites que abras micrófono y saludes a todos tus estudiantes y luego que saludes al doctor, a Paco Moreno, por favor. Me da mucho gusto verlos a todos. Me encanta ver que tenemos esta participación y este entusiasmo. Les había yo dicho que ustedes son la generación del parteaguas, la generación donde el paradigma del estudiar medicina cambiará para siempre. Y ahora, además de ese reto, tendremos oportunidad por estas vías de escuchar gente de excelencia. Bienvenido, Paco Moreno, un gran gusto, un honor que estés con nosotros y seguramente va a ser una reunión de mucho éxito y muy trascendente para la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac Querétaro. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a ustedes, para mí es un honor estar con una comunidad universitaria, con alumnos de medicina, que están viviendo esto, a lo mejor desde no la trinchera como muchos de nosotros, pero sí están siendo partícipes de todo esto nuevo que ha sucedido, porque el mundo cambió. Yo quiero que cierren los ojos un minuto y piensen qué estaban haciendo el año pasado y que imaginen en este momento que alguien les fuera a decir todo lo que pasó en estos 8 meses, todo lo que hemos vivido, todo con lo que no hemos encontrado, controversias, descubrimientos y una situación en donde lo que tenemos que hacer es sumar. Y por eso me gusta dar esta plática, porque creo que se suma un poco de lo que hemos aprendido de este virus. Les voy a compartir mi presentación. Y hablaremos un poquito de lo que es el COVID. Este es el famoso coronavirus. Se llama coronavirus porque, como ustedes ven en su estructura, una estructura preciosa, es una fotografía de un microscopio electrónico, se ven estas, se llaman proteínas S, spike, que le dan la forma de corona. Este es un virus que no es un virus biológico creado por las armas de destrucción letal. Es un virus que ocurre porque el ser humano está entrando en contacto con la naturaleza. Y así ocurrió el SARS-1, así ocurrió el MERS, y así ocurrió que un murciélago infectó a un pangolín y que el pangolín infectó a un ser humano, y que lo que habitualmente sucede con estos virus es que ahí ese virus no se vuelve contagioso. Pues este virus se volvió contagioso. Y se volvió contagioso por ahí de diciembre, cuando ocurre el primer caso en un mercado de Wuhan. Y es impresionante pensar que una persona que se infectó en un periodo de 9 meses ha contagiado a prácticamente 24 millones de individuos al menos. ¿Y por qué al menos? Porque, como vamos a ver, existe un sinnúmero de asintomáticos. Es imposible conocer el número real de contagiados. Y es muy probable que este número sea 10, 15 y hasta 20 veces más que el real. Y entonces, imaginemos que un virus que infectó a una persona ha sido capaz de infectar a 250 millones de individuos. Desafortunadamente es un virus que también lleva a cierta población a la muerte. Y estamos arriba de los 800,000 fallecidos en este periodo. Pero el primer punto al que yo quiero que vean, y más después de oír la noticia del lunes, en donde se habló del primer caso de una segunda infección. En esta nueva época, la tecnología y la comunicación es impresionante, pero también nos lleva a situaciones en donde sentimos que todas son malas noticias. Hay más de 16,5 millones de personas que se han recuperado de COVID y hay apenas un caso bien documentado de una segunda infección. No pensemos que vamos a vivir con esto para siempre. La biología es así. Existen los que se salen de la normalidad. Una enfermedad que ha provocado tan inmenso número de infectados y que ha provocado replicaciones virales muy grandes, seguramente ha provocado que se generen mutaciones en algunos de esos virus que pudieran provocar en algunas personas con ciertas deficiencias inmunológicas
segundos contagios, pero la mayoría, 16,5 millones, se han compuesto. Ahora, ¿qué ha pasado en México? En México, desafortunadamente, la pandemia, aunque se presentó con anterioridad en Asia, en Europa e incluso en Estados Unidos, no dio tiempo de que se tomaran las medidas adecuadas para prevenir que estuviera pasando lo que estamos viviendo. Más de 568,000 casos conocidos. Probablemente este número igual es muy inferior al real por los sistemas de monitoreo que se utilizaron para contabilizar a los casos. Y lo que es muy triste, más de 61,000 fallecidos. Probablemente un número que es menor a lo que ha sucedido y que implica el gran costo que ha tenido en la salud de México. México está enfermo. Perder a más de 60,000 individuos es estar enfermo. En el terremoto de 1985, los números oficiales eran de 4,000 fallecidos y llegábamos a pensar que había habido 20,000. Tenemos 3 veces más fallecidos por esta catástrofe. Así es que tenemos que poner todo lo nuestro para tratar que esto se frene y logremos tener un mejor futuro para este país. El hecho de no llevar a cabo un lineamiento en cuanto a tratar de detectar a los casos se llevó a que las predicciones matemáticas de cuándo llegábamos a la cresta de la pandemia o cuándo podríamos abrirnos a la economía fueron muy inexactos. En junio 2, el día que se abrió a la nueva normalidad del país, había 10,167 fallecidos. Hoy tenemos 6 veces más ese número. De alguna forma, no contamos con la certeza de lo que está pasando en nuestro país. Y eso nos obliga aún más a tener cuidado, a tomar las condiciones, a tomar las recomendaciones que se nos piden para poder mantener nuestra salud y, lo que es muy importante, la salud de los que nos rodean. Esto es como está ocurriendo la epidemia en México y quisiera presentarles estas dos gráficas. Una en un país en donde la aparición de la pandemia fue brutal. Italia tenía una población adulta mayor que predominaba, tenía un 72% de camas ocupadas antes de que llegara la pandemia. Y lo que sucedió es que abruptamente aparecieron casos, no hubo capacidad sanitaria y empezaron a ocurrir los fallecimientos. En México, el problema ha sido que el confinamiento se ha hecho en una forma muy parcial. La gente que pudo confinarse, que escuchó las recomendaciones, se confinó. Pero había otro grupo de México que no podía confinarse por cuestiones meramente económicas. Viven al día. Desafortunadamente hay un tercer grupo, ese de que escucha solo lo que quiere oír. Ese México que no se confinó y que ha ido saliendo en forma gradual y que desafortunadamente ha mantenido esta pandemia de esta forma. ¿Por qué esto es delicado? Porque esto nos tiene a los trabajadores de salud 18 semanas, día y noche, viendo pacientes con estas características, con esta enfermedad, la enfermedad de la soledad, la enfermedad en donde la persona que la padece es internada a un cuarto, aislado de su familia, y mantiene la esperanza de volverlos a ver, sabiendo que tiene una enfermedad que ha cobrado la vida de muchos seres humanos y de muchos mexicanos. Esta fue la situación que trató México de hacer. Evitar lo que sucedía en Italia, tratando de mantener una capacidad sanitaria, manteniendo camas disponibles para los pacientes. El problema es que esta enfermedad no requiere de camas, requiere de terapia intensiva, ventiladores, intensivistas, neumólogos, infectólogos. Necesita de un trabajo en equipo, que no es simplemente una cama. Porque si fuera una cama, no estaría sucediendo lo que sucede en todos los hospitales públicos, en donde no por falta de capacidad, sino por falta de equipo. Ocurre que de 3 pacientes que llegan a alguno de los hospitales del sector salud, 1 fallece. E incluso en el caso del Seguro Social, prácticamente la mortalidad es del 43%. Esto es el México desigual. Este es el México que debíamos haber prevenido de sufrir esta situación, porque el sistema de salud no estaba bien, pero eso lo sabíamos.
Teníamos que prevenir que hubiera tantos contagios, porque no había la capacidad ni de especialistas, ni de subespecialistas, ni departamentos de medicina crítica para lograr que la mortalidad fuera menor en los hospitales. Hablemos un poco de la enfermedad y de las características, porque es muy importante entender esto para conocer, uno, por qué la pandemia ha continuado y para conocer, dos, por qué nos tenemos que cuidar. Esta enfermedad tiene un espectro enorme, desde este triángulo en donde vemos que 20 de cada paciente, por cada persona que es asintomático, por cada persona que es sintomático, hay 20 asintomáticos. Hay 20 personas que no se dan cuenta que están enfermos, pero que por 2, 3, 4 y a veces hasta 5 días están contagiando a otras personas. Este número de asintomáticos tan grande que puede variar de población a población. Si es en caso de los niños, puede haber 80 niños asintomáticos por cada niño que tiene síntomas, pero en caso de los adultos mayores puede ser 1 a 1. Esto ha provocado que la enfermedad no se pueda frenar, porque si solamente aisláramos a la gente que tuviera síntomas en una enfermedad en la que la fiebre fuera el marcador de que contagia, esta enfermedad se hubiera podido controlar hace mucho tiempo. El problema es que la enfermedad se contagia cuando soy asintomático, cuando soy presintomático, cuando tengo síntomas y a veces hasta después de tener los síntomas. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen enfermedad? De 100 individuos, 80 van a presentar una forma de leve a moderada de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Van a tener a lo mejor fiebre, dolor de cabeza, algo de congestión nasal, dolor de cuerpo, molestias generales. Pero la mayor parte de estos pacientes lo único que requieren es medicina sintomática, paracetamol, y con eso se disminuyen sus síntomas y mejora. Pero esto también ha generado que el miedo a una enfermedad que no sabemos cómo va a evolucionar pueda producir que gente diga, aquí te doy un licuado de limón con nuez, y con este licuado de limón con nuez te curas. Y como 80 de 100 se van a curar a pesar de todo lo que pase, creen que el licuado de limón con nuez es la maravilla. Y por eso han surgido tantos tratamientos que no tienen un fundamento científico y que se utilizan y creen que previenen problemas médicos severos. ¿Por qué? Porque hay gente que desarrolla neumonía, que requiere terapia intensiva y que fallece. Esta gráfica es muy importante para entender las medidas de protección. Esta es una enfermedad totalmente respiratoria. Se transmite a través de nuestras gotitas de secreción que nosotros expulsamos al hablar, al gritar, al cantar, al estornudar, al toser. Esas gotitas viajan aproximadamente por metro, metro y medio, y por gravedad caen hacia las superficies inertes. Si yo mantengo una distancia entre una persona y otra mayor a 2 metros, es difícil que esas gotitas lleguen a ese lugar. Si yo a este individuo le cubro la nariz y la boca, por donde va a salir el virus, va a ser difícil que esas gotitas se dispersen. Y si además me lavo las manos continuamente, evito el riesgo de encontrar una superficie contaminada por un individuo que tosió o que estornudó y que en una forma inconsciente contaminó una mesa, y yo al tocarla tengo en mis manos al virus, y al tocarme la cara me inoculo el virus en los ojos, en la nariz y en la boca. Por eso el lavado de manos es tan importante, por eso el uso de cubrebocas es tan importante, por eso la distancia entre las personas es tan importante. Y si además logro usar una careta, puede evitar que yo me esté tocando la cara y que también el virus entre a través de los ojos. Las personas que tienen síntomas, la mayoría de ellas tienen fiebre, tos seca, fatiga, pero un 20% tienen esto, tienen la falta de aire. Disnea viene del griego dis, dificultad, nea, respiración, dificultad para respirar. Y este 20% son personas que están teniendo una inflamación a nivel pulmonar y que por lo tanto van a tener problemas para respirar. Y esta disnea se presenta en una forma paulatina. ¿Qué quiere decir eso? Que la falta de aire está relacionada con la actividad. Y si la gente empieza a sentir falta de aire, ya no camina. Y si la gente sigue sintiendo falta de aire, no se levanta. Y si la gente se mueve y tiene falta de aire, trata de no moverse. Y esto va haciendo que la persona vaya perdiendo gradualmente su oxigenación y no se vaya dando cuenta.
Por eso el uso de oxímetros que va monitorizando cómo está tu oxigenación te permite darte cuenta que tu cuerpo se está ajustando a una falta de aire progresiva antes de que tengas que correr al hospital. Por eso el oxímetro es importante porque nos puede ayudar a que no lleguemos al hospital demasiado tarde. Vean qué tan efectivo es el uso de mascarilla. Si una persona no tiene mascarilla y está en contacto con otra, el riesgo de transmisión es hasta del 80%. Y no solamente eso, sino el riesgo de transmisión de una carga viral elevada es muy alta. Y este individuo no solamente se va a contagiar, sino va a tener probablemente una infección más severa que este individuo de aquí. Porque este individuo hizo la tarea, se puso el cubrebocas. Desafortunadamente, su compañero no fue solidario y es un asintomático y lo va a contagiar. Pero ese cubrebocas le va a permitir que la carga viral sea menor y que probablemente la enfermedad sea mucho menos agresiva que en la persona de arriba. Si la persona es solidaria y resulta ser asintomático y tiene esa fortuna y usa el cubrebocas, va a disminuir esa dispersión. Y si los dos usamos cubrebocas, el riesgo se vuelve mucho menor. Y si además empleamos distancia, se vuelve aún prácticamente inexistente. Por eso, si queremos regresar a la universidad, si queremos regresar a tener una vida normal, tenemos que hacerlo, pero con los cuidados necesarios. No usar el cubrebocas nada más mientras me ven. No usar la distancia nada más mientras parece. Aquí las medidas son fundamentales. La enfermedad se presenta en 3 formas y fue importante definirlo aquí en el hospital, porque la mayor parte de la gente que tiene una infección por COVID se asusta en el momento de tener el diagnóstico y quiere ser atendido en el hospital. Pero si admitíamos a todos esos 80 que se iban a curar sin necesidad de estar en un hospital, íbamos a saturar el hospital y no íbamos a permitir que estos pacientes que tienen una enfermedad severa en la cual su oxigenación no se mantiene o una enfermedad crítica que requiere de un ventilador lograran salvarse. Teníamos que ser muy estrictos en la admisión de pacientes. La infección se caracteriza por 2 fases. Una fase en donde la persona lo que hace es más contagiar y presentar esa replicación viral en la vía respiratoria alta. Y después una fase inflamatoria. Si esa fase inflamatoria continúa siendo en la vía respiratoria alta, generalmente pierden el olfato y el gusto, que son síntomas molestos, pero que hablan de que la inflamación está ocurriendo en la parte alta y no en los pulmones, en donde puede afectar la formación o el paso de oxígeno a través de nuestros alvéolos hacia los capilares. Porque esto es lo que sucede a nivel pulmonar. Este es el pulmón de una persona normal, este es su corazón, estos son sus bronquios. Y esto es lo que produce el COVID. Esta es la imagen característica que los radiólogos llaman en vidrio despulido, porque es como un vidrio que ustedes rayan. Y lo que realmente está ocurriendo aquí es inflamación. Son la formación de microtrombos, la formación de natas de fibrina que impiden que esta persona pueda respirar ese 21% de oxígeno que tenemos en el aire ambiente y que sea suficiente para mantener una oxigenación que habitualmente tenemos con una saturación mayor a 90. Conforme vamos perdiendo áreas pulmonares, la necesidad de oxígeno suplementario aumenta y lo podemos recuperar a través de puntas nasales o a través de puntas de alto flujo, pero llega un momento en que la inflamación es tan grande que la única manera de recuperarlo es poner un tubo a través de la garganta y en ese tubo poner oxígeno al 100% y no solamente al 100%, sino con una presión para que pueda pasar esa área de inflamación. Y esa presión la da el ventilador. Pero para manejar un ventilador se necesita aprender a manejarlo. Se necesita al menos 1 año de manejo de ventilador. Cuando se entrenaron médicos generales para manejar a estos pacientes, muchos de ellos, al usar una presión tan elevada, las áreas de pulmón que estaban bien respetadas por el COVID seguían siendo frágiles a la presión y lo que sucedía es que los pacientes prácticamente sufrían de la ruptura pulmonar. El término médico de neumotórax, barotrauma, es una de las principales causas de muerte en los pacientes que se intuban y que no saben manejar el ventilador. Este estudio lo publicó el ABC, lo publicó mi grupo, del cual estoy sumamente orgulloso y al que le debo el que el hospital tenga la buena calidad de la atención,
para demostrar y para conocer cuáles eran las características epidemiológicas de nuestros propios pacientes, de los mexicanos. Y encontramos que al igual que en todo el mundo, a mayor edad, mayor riesgo de enfermedad. Encontramos que como en todo el mundo, los hombres tenemos mayor riesgo de tener una enfermedad grave que las mujeres. Las mujeres manejan presiones arteriales más bajas que los hombres, son más frecuentemente hipotensas, vagotónicas, y este virus actúa en un receptor de presión arterial y por eso parece ser que a pesar que los hombres y las mujeres nos podemos enfermar por igual, los hombres tenemos mayor riesgo de enfermarnos de una forma más severa. Pero la verdadera lastra de esta enfermedad en México ha sido la relación de gravedad con sobrepeso. Y aquellos pacientes que tienen sobrepeso, un índice de masa corporal de más de 25 y que tienen obesidad cuando tienen más de 30, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. Y tenemos pacientes de 20, 25, 40 años que tienen unos índices de masa corporal exagerados y que están intubados y que tienen una inflamación muy severa y que tienen 20, 25, 40 años. Y entonces esta enfermedad no solamente golpeó a la gente de mayor edad, sino también a la gente que no tenía unos hábitos alimenticios adecuados. ¿Y por qué es importante llegar en forma temprana al hospital y tener el oxímetro? Porque si tú tienes una neumonía y te pueden rescatar con las medidas de oxígeno, con el plasma convaleciente, con dexametasona, con todos los medicamentos que hemos aprendido que pueden funcionar en estos pacientes, tu estancia hospitalaria es de 7 días y la sobrevida es muy alta. En cambio, si llegas cuando ya el pulmón está muy dañado y necesitas un ventilador, tu estancia es de al menos 3 semanas y tu posibilidad de sobrevida es mucho menor. Y además, obstruyes camas que empiezan a agotarse en cuanto a ventiladores. En el ABC nunca tuvimos el total de camas ocupadas. Teníamos 120 camas disponibles y lo más que llegamos a tener fueron 102. Y hubo 3 noches en las que sufríamos porque teníamos 3 ventiladores y teníamos 40 pacientes con neumonía que podían en un momento dado requerir ventilador y teníamos que guardar esos ventiladores y esperábamos que no fueran más de 3 porque no teníamos manera de rescatarlo. Hay en el sector salud hospitales que tienen 300 camas y 3 ventiladores. Insisto, no es culpa de los médicos, ni de las enfermeras, ni de todo el personal de salud que ha dado todo por esta enfermedad. Es la falta de recursos lo que ha hecho que la mortalidad intrahospitalaria en México sea tan grande. Esta es la situación que tenemos en el Hospital ABC hasta el viernes pasado. Todos los viernes hacemos corte. Hemos tenido un total de 614 pacientes ingresados. Llevamos 568 altas. Hemos sido el único hospital privado que firmó un acuerdo con el gobierno para atender trabajadores de la salud, para atender personal de la salud que no tiene un seguro. Es decir, pacientes del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud han sido recibidos por nosotros, han tenido la misma atención que los pacientes privados y a estos pacientes no les hemos cobrado nada, ni el hospital ni los médicos. Y ha sido una de las enormes satisfacciones que hemos tenido en esta pandemia, el poder ayudar a gente que no tenía la posibilidad de salir adelante en otros hospitales. Hemos tenido 212 pacientes intubados, prácticamente el 30% de los pacientes que han ingresado. Desafortunadamente hemos tenido 29 fallecidos, pero nuestra tasa de mortalidad es de las más bajas a nivel mundial y es por un esfuerzo general de todos los médicos que participan en el manejo de estos pacientes. En este momento tenemos ya 36 ingresos, lo cual es mucho menor a lo que estábamos teniendo y que habla un poquito de esa aparente disminución en la pandemia que estamos observando. Tenemos 14 intubados y tenemos 6 pacientes que están en área gris, porque pacientes que llegan con neumonía sin un diagnóstico de COVID, no los podemos ingresar al área COVID, porque entonces, si no tienen COVID y tienen una neumonía por otra cosa, se pueden morir de COVID. Y si por otro lado tienen una neumonía por COVID y los pasamos a una sala general, pueden contagiar a otros pacientes y producir una epidemia de COVID. En Wuhan, que no se conocía esto, 41% de las infecciones ocurrían relacionadas al hospital. Las pruebas diagnósticas son muy importantes. Recordemos que la prueba diagnóstica, la única prueba que puede establecer el diagnóstico es la toma de una muestra en la nariz o en la boca, que determina y detecta ese ácido ribonucleico que
del cual está formado el virus y que a través de una máquina de amplificación podemos detectar. Fragmentos virales del SARS-CoV-2 es lo que se detecta en esta máquina. Entonces, si quieren saber del diagnóstico, si quieren saber si tienen COVID o alguna persona tiene COVID, la única forma de hacerlo es a través de esta prueba. La prueba de anticuerpos era una prueba que en un inicio pensamos nos iba a dar mucha información. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema es que los anticuerpos se elevan 7 u 8 días en el caso de la IgM, después de que yo me contagié y 4 o 5 días después de que estoy contagiando. Para diagnóstico no me funciona porque el paciente ya va a haber contagiado a mucha gente antes de que yo lo detecte. Y lo que es peor, el IgM se eleva aproximadamente en el 40-50% de los casos. Entonces tendríamos la IgG, pero la IgG se produce más tardíamente. Y de esta forma, al tener una enfermedad que se comporta de una forma poco habitual, en donde no todos producen anticuerpos y los producen en forma tardía, las pruebas rápidas han dejado a deber y no se recomiendan con un método diagnóstico. Si queremos saber qué pasa, imaginemos que hoy desayunamos con una persona que en este momento nos habla y nos dice, ¿qué creen? Fue diagnosticado con COVID. Tengo que esperar 3 o 4 días para que ese virus se replique lo suficiente en mi vía respiratoria para que sea detectado por la máquina de PCR. No se hagan una prueba antes de esto porque entonces resulta que hay falsas negativas, pero no porque la prueba sea mala, sino porque no dejaste el tiempo suficiente para que haya esa carga viral que detecte la máquina y pueda establecer el diagnóstico. Y el paciente empieza a contagiar 1 o 2 días antes del inicio de síntomas o a veces sin que desarrolle síntomas. Eso lo vuelve tan complicado como comentábamos. Pero además de eso, el paciente empieza a expresar el virus, presenta síntomas y aproximadamente al día 14 esos síntomas van disminuyendo. Pero los fragmentos virales continúan eliminándose. Por eso hablamos de que una persona que después de 2 semanas de un curso benigno no necesita una segunda prueba de PCR porque lo que vamos a detectar son solamente fragmentos virales y los vamos a mantener aislados y confinados por tiempo innecesario. La única prueba serológica que funciona es el IgG y específicamente un tipo de anticuerpo que se llama neutralizante. Ese habla de inmunidad. Pero ¿qué pasó con esta enfermedad? Por alguna razón este virus produce que solamente el 30% de la gente que tiene síntomas produzca anticuerpos y también un grupo pequeño de personas asintomáticas produzca anticuerpos. Se calcula que en general la mejor prueba tiene una sensibilidad del 60, máximo 70%. Es decir, de 100 personas que tienen COVID, solamente 60 o 70 van a tener anticuerpos detectados en sangre. Y eso preocupaba mucho no solamente para establecer el diagnóstico, sino para la posibilidad de que la enfermedad generara inmunidad. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son esas flechas que lanzan nuestros glóbulos blancos al atacar al virus. Esas flechas pueden quedar en la sangre por mucho tiempo y ser el marcador de que estuviera expuesto a ese virus o esa bacteria. Pero en el caso del COVID, como les comentaba, en un 30-40% de los casos no se detecta. Pero los suecos demostraron en junio 29 que lo que ocurría es que realmente la inmunidad nos da estas células que se llaman linfocitos T porque son producidos en el timo. Y estos linfocitos T, en lugar de lanzar flechas, luchan cuerpo a cuerpo con las células infectadas porque el virus requiere de nuestras células para sobrevivir. El virus no vive en superficies inertes, tiene que tener una célula. El problema aquí es que el linfocito tiene que destruir a la célula para eliminar al virus. Y por eso la gran inflamación que se produce a nivel pulmonar. Lo bueno de esta inmunidad es que es muy duradera y lo bueno de esta inmunidad es que es muy robusta. Enfermedades como el sarampión, que dependen prácticamente de la inmunidad celular, dan una vez en la vida. No sabemos qué va a pasar con el COVID. No podemos saber si nos va a durar la inmunidad 2, 3 años. No sabemos cómo medir esta parte de la inmunidad celular. Pero sí sabemos que hay pacientes que la desarrollan y esperemos que sean los más. Porque la idea de esta enfermedad es que lleguemos a un punto en donde logremos que la mayor parte de la población sea inmune. Cuando un virus llega a una población susceptible, estos individuos rojos contagian rápidamente a la población, más con un virus de las características del SARS-CoV-2. Y empiezan a aparecer estos amarillitos que son la gente que tiene inmunidad. Y mientras más inmunes hay, es más difícil para el virus encontrar un cuerpo que sea capaz de recibir ese virus
y que lo permita replicar. Porque el virus no vive en superficies inertes, lo vuelvo a repetir, vive solamente en células humanas. Entonces, si alcanzamos un 70% de población inmunizada, estamos logrando esa población que llamamos inmunidad en rebaño y sería más fácil lograr controlar la enfermedad. La segunda enfermedad que ha ocurrido secundaria al COVID ha sido la económica, porque no podemos permanecer todo el tiempo en confinamiento. Y sabemos que de acuerdo a las diferentes actividades que tenemos, el mayor riesgo de tener COVID. Nosotros, los trabajadores de salud, somos los que estamos expuestos allá a pacientes y por lo tanto, pues es el grupo de mayor riesgo. Pero los sistemas educativos también lo tienen por la dificultad en mantener distancia y por eso es tan importante que ahora que se reabra la universidad, llevemos a cabo todas las medidas que nos piden que realicemos para lograr tener salud y cuidar no solamente a nuestros compañeros, sino a nuestros maestros, a nuestras personas de servicio, etc. Y es así como tienes que entender que mientras más factores de riesgo tienes para tener una enfermedad, más te tienes que cuidar. Y esos factores de riesgo están bien establecidos: la edad, la obesidad, la presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas, te hacen una persona de alto riesgo y te hacen una persona que no puede exponerse a áreas de alto contagio, como sitios donde haya mucha gente, donde haya gente que esté cantando, gritando, o que estén ahí por un largo tiempo en espacios cerrados, que no tengan ventilación, o que tengan aire acondicionado, que estén manteniendo que ese virus esté permanentemente manteniéndose sin llegar a caer a las superficies, porque permite el recicle del aire, el aire acondicionado. Algo que es muy importante ha sido el uso del jabón y el uso del alcohol como medidas de protección de infección. Tan importante que en el Hospital ABC hicimos un estudio en cuanto a las infecciones gastrointestinales en niños y encontramos que el 80% de enfermedades disminuyeron este año comparado con los 3 años anteriores, únicamente porque estamos lavándonos más las manos, porque estamos teniendo mayor higiene con nosotros. ¿Cómo saber si podemos salir si somos factores de alto riesgo? Conozcamos cuál es el riesgo, y el riesgo está dado no por el número de camas que haya disponible, sino por el número de infecciones que está habiendo diariamente. El día que más infecciones hubo en el país fue el 2 de agosto. Apenas estamos bajando los números. Todavía tenemos que cuidarnos. Todavía tenemos que cuidar a nuestra población de riesgo. ¿Por qué? Porque para saber qué tan protegido estoy yo de esta enfermedad, tengo que conocer mi inmunidad. Si ya tuve una prueba de PCR positiva, puedo estar tranquilo porque voy a ser inmune. No sé cuánto tiempo, pero vas a ser inmune. Lo que da la historia de esta enfermedad es que al menos 6, 8 meses, ojalá y sea el suficiente para tener una vacuna, pero al menos sabemos y tenemos ese antecedente de que estamos protegidos de cierta inmunidad. Y ojalá y supiéramos cuál es la inmunidad que ocurre en los países y sobre todo en el sitio en donde vamos a laborar. Y si tienes estos factores de riesgo, trata de que vayas a un lugar a trabajar seguro y en un lugar en donde o bien ya seas inmune o el grado de inmunidad de la población sea muy grande. El futuro, lo que esperamos es la aprobación y tener vacunas disponibles para acabar con esta pandemia. Pero recordemos que una vacuna necesita 2 cosas. Necesita efectividad, sí, pero necesita mucha seguridad. Y la seguridad en el desarrollo de una vacuna solamente lo da el tiempo, porque la seguridad no es solamente que la vacuna no te vaya a producir una reacción local o que te vaya a producir fiebre en un momento dado, 2 o 3 días después, sino el problema es que la vacuna pudiera generar algún daño inmunológico, neurológico o de alguna otra parte de tu cuerpo que puede ocurrir meses después de haberse usado. Es por eso que es tan importante entender que el desarrollo de las vacunas debe de llevar esas fases. Debe de mantener una lógica científica y no tratar de tener la vacuna para ser el primer país en decir, así como te gané la carrera del espacio con Sputnik, con el satélite, ahora te gano la carrera de la vacuna con el Sputnik 5 y decir, México va a cooperar con 2,000 voluntarios para recibir la vacuna del Sputnik. No, tenemos que ver por las vacunas que tengan una fase de estudio adecuado. Y afortunadamente hay muchas de ellas y seguramente tendremos más de una
para principios del año que entra. Pero mientras tanto, hay que asegurarnos de que esas vacunas van a ser seguras para la población. La vacuna de Moderna y Pfizer utiliza parte del RNA del virus y lo inyecta, y de esa manera se genera esta inmunidad. Este tipo de vacunas han sido las que han utilizado un vector viral. Un vector es como algo que transporta partículas del virus. Yo les digo que es como el caballo de Troya que entra y que pone en alerta a todo el sistema inmune. La historia del caballo de Troya era un regalo. Aquí es estimular a tu sistema inmune para que produzcas una gran cantidad de defensas, para que ataques no solamente al vector, que en este caso es un adenovirus del chimpancé y por eso la vacuna se llama Chado, sino también a las partículas que vienen en él, que son las partículas del COVID. Y China, que fue el primer lugar en donde ocurrió la pandemia, tiene ya virus inactivados de la compañía de Sinopharma, que está en su sede en Wuhan, y virus de vivos atenuados, como son la mayor parte de las vacunas virales que tenemos ahora, como el Sinovac, que tiene su sede en Beijing. Y quiero, como hay mucha gente joven, pensar en qué nos va a dejar esto en un futuro. Ustedes jóvenes tienen que hacer que los individuos que vienen atrás de ustedes entiendan que la salud es algo fundamental. El problema nutricional en México, el problema de diabetes, son problemas culturales y genéticos que tenemos que cambiar a través de mejores formas de alimentación y de ejercicio. Tenemos que promover la higiene y pensar que la salud es tan importante como la bolsa de valores o el mejor negocio que existe. La salud es nuestra mejor inversión, es la manera de mantenernos activos. También ha habido un gran desarrollo en tecnología. Tenemos telemedicina, tenemos el desarrollo de antivirales, tenemos el desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica, que paradójicamente se había cancelado en septiembre del 2019 en Estados Unidos por el presidente Trump, y que 3 meses después de haber cancelado ese programa de vigilancia epidemiológica ocurre esto. Tenemos que girar hacia la biotecnología, la genética, la inmunología. Tenemos que ser más ecológicos, disminuir el uso de papel y empezar a crear este tipo de aplicaciones en donde pueda ser reconocido, tener tu expediente clínico en un archivo, en un microchip, en el que tus datos corporales puedan ser detectados a través del iris o a través de simplemente una app que tengas tú personalmente. Esto es lo que les toca a ustedes desarrollar. Tienen que aprender de nuestros errores, de nuestras deficiencias, de esa incapacidad de pensar en nuestra salud, de esa incapacidad que tuvimos de inculcar la salud a los demás. Ustedes, médicos jóvenes, van a tener una tarea muy grande, pero también una medicina muy hermosa, porque es una medicina que tiene muchas herramientas que te pueden hacer cada vez mejor médico. Ser médico es increíble. Vivir esta pandemia ha sido terrible. A ustedes les toca que el futuro de la medicina vuelva a ser increíble. Aquí paro mi presentación y quisiera, si hubiera preguntas, con todo gusto responderlas. Paco, empiezo yo, Paco. Oye, toma agua, maestro. Hablaste 40 minutos sin parar y con mucha contundencia, con mucha claridad. Muy agradecido. Y la verdad me encantó tu cierre donde le hablas a la siguiente generación y estoy seguro que a ellos también los llenaste de ilusión y de imaginarse las cosas que a ellos les va a tocar generar para que la vocación del médico siga trascendiendo en el tiempo. Yo tengo varias preguntas, arranco yo, son muy básicas. La primera, que creo que a todos posiblemente nos dé esperanza. Dijiste que a principios de agosto fue el día más máximo de contagios, como insinuando que esto viene bajando. ¿Qué ves en septiembre? ¿Qué ves en octubre de cara a contagios y a muertes de coronavirus en este país? Y de paso, ¿cómo ves el mundo alrededor del tema? Veo mucha inmunidad. Veo que se está generando mucha inmunidad y por lo tanto creo que esa caída en casos se va a presentar. Yo he estado en el hospital comentando que para finales de septiembre tendremos que tener 10, 15 camas que probablemente van a durar mucho tiempo ocupadas porque va a haber nuevos pacientes, pero no va a haber muchos casos. El COVID no se va a ir, pero no va a estar produciendo la cantidad de enfermos que hay. Mi apuesta es para finales de septiembre. Mis socios dicen que soy un poco optimista,
y que ya estoy harto del COVID y que por eso estoy pensando así, pero yo sí veo una disminución en los casos en una forma real. Muy bien. Hablaste de oxímetro, lo muestro. Es más, mira, en la casa hay dos. Todos deberíamos de tener uno, ¿correcto? Así es. 2. ¿Qué debe de decir el oxímetro al prenderlo como para preocuparte y voltear a ver al doctor o ver si te vas a hacer una prueba? ¿Qué recomiendas exactamente en casa que tenemos que hacer con esto? Prende el oxímetro, úsalo en el dedo índice, siempre de la misma mano. No te pongas a verlos hasta que cuentas a 10 y voltea a ver tu oxímetro. Y si es más de 90, no tienes problema. Si estás viendo un descenso en tu oximetría, llama al médico. Y aquí comentas algo que es muy importante. Siempre tienes que tener tu plan de si me infecto, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hablar? ¿A dónde me voy a atender? Es como cuando vas a tener un bebé que vas 3 veces y recorres para llegar al hospital y saber cuánto tiempo haces en diferentes momentos. Así tienes que saber ahorita qué plan tienes si te enfermas, porque no puedes esperarte hasta el último momento. El oxímetro y el termómetro son fundamentales para tener en casa. Hazlo así como tú lo tienes en un dedo índice, checa, y si está arriba del 90%, estate tranquilo. Muy bien. Tercer pregunta mía. Gracias por las respuestas. Hablas de inmunidad, hablas de hasta 20 que no tienen síntomas, que son asintomáticos y que nunca van a saber en realidad si se contagiaron o no. Y también hablabas de la fidelidad de las pruebas y del porcentaje y margen de error ahí. ¿Qué tiene que hacer la gente en septiembre y octubre de cara a decir, a ver si yo ya soy inmune? ¿Cuál es la mejor prueba? ¿Cuál es la mejor prueba que pueda demostrar que ya nos dio y que no tuvimos síntomas? Hasta este momento, las pruebas que tenemos tienen muchos errores. Las falsas positivas del PCR es como del 1%, es bajo, pero las falsas negativas son del 20%. Y no digamos de las pruebas serológicas de las que les he hablado. Pero conforme ha pasado el tiempo, estamos mejorando las pruebas. Y en el Reino Unido se están haciendo pruebas para detectar la inmunidad celular. Y si esta prueba está disponible, como se piensa, en un mes o mes y medio, podríamos entonces sí saber cuál es la inmunidad real de los países. Ahorita lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando y cuidar a los de alrededor con las medidas que sabemos. Yo creo que lo que más hemos aprendido del COVID es cómo no adquirir COVID, porque sigue siendo una enfermedad que no tiene un tratamiento único, que es un desgaste físico y emocional. Recuerden, el COVID es la enfermedad de la soledad. Ese mensaje no se les olvide. No queremos tener COVID. Hay que prevenirlo. Doctor, sigo con ese tema. Entonces, me haré una prueba porque van a bajar los casos y voy a ver si yo ya soy inmune, pero no voy a tener la certeza. ¿Nos vacunamos cuando lleguen las vacunas si no tengo la certeza de que me dio y de que soy inmune? Si tú te haces una prueba de inmunidad y tienes la serología, el IgG positivo, sabes que eres inmune, y entonces te hiciste la prueba y fuiste de los afortunados 60, 70% que sí desarrolló anticuerpos. Yo se lo recomiendo a gente que haya convivido con familias en donde hubo COVID y ellos fueron los únicos que no tuvieron síntomas, porque seguramente fueron asintomáticos o venían de algún viaje en donde muchos se enfermaron. Pero de otra forma, es muy difícil saber si uno es inmune o no. Eso lo vamos a saber conforme vayan disminuyendo los contagios o conforme haya una prueba que lo pueda detectar. Es muy probable que tengamos que seguirnos cuidando hasta que haya la vacuna. Y la vacuna va a estar a principios de enero. Y ojalá y no seamos los primeros que tengamos que poner la vacuna porque no queremos ser conejillos de indias. Entonces, si nos cuidamos y disminuye ese número de enfermos porque va habiendo más inmunidad, vamos a poder regresar a hacer una vida cada vez más normal. Así visualizo yo el futuro. Muy bien. Vengo con una pregunta de los asistentes. Es del doctor Juan Pablo Jorba. Me interesa mucho escuchar su opinión respecto al nuevo término de microtrombosis pulmonar, y si ellos están, o sea, si ustedes están utilizando anticoagulantes en prácticamente todos sus pacientes, doctor. Los utilizamos en los pacientes internados, eso es importante. Hay mucha gente que utiliza anticoagulantes en pacientes externos.
Yo creo que esos casos son muy individuales porque el riesgo de tener una hemorragia si tú no estás vigilando al paciente es real. Pero en esa inflamación que les enseñaba en ese pulmón lleno de COVID, se producen microtrombos. Y la anticoagulación preventiva, cuando hay dímeros D de menos de 3000 y terapéutica, cuando el dímero D es mayor de 3000, es una parte del protocolo fundamental en los pacientes que están tratados en el hospital. Sí hay que anticoagular a los pacientes. La microtrombosis es una de las formas como se daña el pulmón y muchos otros órganos. Hay trombos que se pueden formar incluso a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal. Entonces, la anticoagulación es muy importante como parte del tratamiento de estos pacientes. Muy bien. Yo tengo más preguntas, pero quiero darle la oportunidad al director de la Escuela de Medicina, al doctor Ricardo López, que abra su cámara y haga unas 5 preguntas y vamos avanzando en el tiempo. La intención para todos los asistentes es que a las 5:30 salgamos corriendo a comprar un oxímetro si no lo tenemos y con mucha claridad sobre lo que tenemos que hacer. Doctor López, adelante. Muy bien. Yo creo que el tema del oxímetro podemos entrar en alguna polémica, porque si no estás realmente en necesidad de tenerlo, salvo la mejor opinión del doctor Francisco, si estás asintomático y estás bien, el estarte midiendo la oximetría no generaría también un poco más de esta presión psicológica que estamos teniendo todos. O sea, yo siento que hoy día todos, ustedes que están en la línea de fuego con más razón, pero todos estamos teniendo una presión psicológica importante sobre el temor, la falta de libertad. Yo siento que hemos perdido la libertad de decidir ir a un restaurante, ir al cine, cualquier cosa de nuestras actividades cotidianas. Entonces, ¿eso no generaría más estrés? Es que puede ocurrir al revés, y lo que hemos visto es personas que no tienen oximetría, llegan aquí apanicadas porque sienten que les falta el aire, lo que tienen es un ataque de ansiedad y cuando les checa la oxigenación tienen 95, 96. Hay que enseñarles a nuestros pacientes cómo usar el oxímetro. Lo que comentó el rector creo que es muy importante. No hay que estarse checando el oxígeno todo el tiempo, no, pero hay que checárselo 2, 3 veces al día y con eso estar tranquilos. Lo que yo quiero es detectar a las personas que no se están dando cuenta que están teniendo una baja de oxigenación y entonces ir y checarse con el doctor en forma temprana, porque si no llegan muy avanzados. Entonces, tener el oxímetro te permite eso. Vas a tener ataques de ansiedad por el simple hecho de que te llega la prueba y dice detectado. Y en ese momento la gente empieza a sentir que le falta el aire. El oxímetro te puede ayudar para saber que no te falta el aire por falta de oxígeno, sino por ansiedad. Doctor, en su equipo de trabajo, ¿cómo han manejado el burnout de los doctores, de las enfermeras, de las personas que están sometidas al vestirse y al desvestirse y al estar aisladas, etcétera? Eso es un tema que es, siento yo, de las principales preocupaciones, porque cuando pensaban que esto iba a ser de 2 semanas y se convirtió en 3 y se convirtió en meses y el futuro no se vislumbra todavía como que vayan a salir, siento que los equipos de trabajo pues van siendo los mismos. ¿Y qué sugeriría usted al respecto? Lo que hemos creado es un programa de ayuda psicológica en forma continua y hemos estimulado a la gente a que tengan sus propias terapias. Yo en lo personal tengo una psicóloga con la que platico 2 veces a la semana y llego realmente arañando la sesión para poder desahogar muchas veces la frustración de tener pacientes enfermos, pero el burnout está ahí. Paradójicamente escribí el año pasado un libro sobre el síndrome del desgaste y nunca pensé que lo fuera a vivir de una forma tan plena como ahora. Es una tristeza, pero es algo que estamos viviendo y ojalá y ustedes médicos jóvenes que se están en formación aprendan de sus médicos mayores que ahorita son residentes y que han estado en línea de batalla en forma continua y los he visto llorar y los he visto estar frustrados y están ahí. Ha sido un desgaste muy fuerte, muy grande, pero nos tocó. Y así como hubo gente que en la guerra le tocó estar en el frente, a nosotros nos tocó estar en el frente en esta. Y sí, queremos que ya termine, sí, pero vamos a dar lo mejor de nosotros también. Doctor, en relación a los estudiantes de medicina, en marzo que empezó la pandemia, se retiraron a los estudiantes de las rotaciones clínicas. No volvieron a llegar a un hospital. Hemos tratado de sustituir especialmente
especialmente ahorita que empieza el semestre, con algunas plataformas que nos permitan hacer temas de simulación clínica o de presentación de casos, etcétera. Obviamente, pues el contacto humano nunca se puede quitar. Eso forma parte de cómo nos vamos haciendo. ¿Qué tan indispensable es que el alumno de la Escuela de Medicina regrese a un hospital? Obviamente no a un área COVID, pero hoy día cualquiera puede ser COVID, o sea, cualquiera. Entonces, ¿qué recomendaría usted al respecto? Ahí les contestaría con un estudio que se hizo en Noruega, en donde evaluaron a 170 médicos que se contagiaron en algún momento dado durante esta pandemia. De los 170, 165 se contagiaron, ya sea en el camino a su casa, porque se pararon en algún lugar a tomar algo, o en su casa porque recibieron, o porque las personas con las que convivieron o donde pasaron el fin de semana se contagiaron. En el hospital se toman medidas bien estrictas en cuanto al equipo de protección personal. Creo que es una buena formación para el médico que está estudiando, saber que se tiene que proteger, porque esta no va a ser la última pandemia. Esperemos no vivir otra, pero no va a ser la última. Y dejar de enseñar, vestirse, es todo un rito y toda una necesidad que tenemos que aprender. Yo creo que los alumnos tienen que empezar a regresar a hospitales con protección, saber qué pacientes pueden ser los de riesgo, porque también estamos descuidando a los pacientes que no tienen COVID, porque no tienen médicos que los estén viendo. Yo soy pro de que empecemos a regresar, sobre todo los médicos y los médicos en formación, a tener una práctica más normal. Doctor, respecto a estas recaídas o este paciente de Hong Kong que fue documentado como una recaída por un cambio en el código genético, sabemos de que su cuadro no fue tan severo, quizá porque tuviera algo de inmunidad cruzada. Sin embargo, ¿esto se va a seguir dando? Seguramente sí, por una sencilla razón. Pensemos que hay más de 200 millones de infectados. Les decía que hay 24 millones que están documentados y probablemente sean 10 veces más. E imagínense una partícula viral que tiene una replicación que en un solo día hace lo que ha cambiado el ser humano a través de todos los millones de años que ha vivido el ser humano. Tanta replicación viral va a generar mutaciones y al haber toda una población que es vulnerable, seguramente va a haber más mutaciones. El coronavirus en sí no es un virus que muta mucho y este virus, comparado del de Hong Kong a España, de este mismo individuo, tenía nada más 24 nucleótidos diferentes. La buena noticia es que el paciente no tuvo síntomas en la segunda infección. La mala noticia es que tenemos que empezar a ver que las vacunas que desarrollemos tengan la capacidad de detectar las principales áreas de patogenicidad, es decir, de que produzcan daño del virus para que sean lo más efectivo posible. En relación a las pruebas de saliva, doctor, también se ha estado mencionando ahora ese desarrollo que sería menos invasivo al paciente y aparentemente los resultados son buenos. Es una prueba que mide un antígeno, es decir, una partícula del virus y no el virus en completo. Esa prueba primero se desarrolló en Estados Unidos y era la famosa prueba de la Casa Blanca, y esa prueba ya se está probando en varios estados de la Unión Americana y pronto va a haber ya un laboratorio que la traiga aquí en México. Eso facilitaría establecer diagnósticos tempranos para confinar a esas personas, checar a sus contactos y de esa manera evitar que siga diseminándose la enfermedad. Ese sería otro avance grande que podríamos tener para el control de la pandemia. Doctor, aquí entre la gente que está haciendo preguntas de quienes amablemente nos acompañan, hay una respecto, si pudiera hacer una ampliación o una aclaración sobre el tema del vector viral, como que no le quedó claro ese concepto. El vector viral es tomar un virus, hagan de cuenta que toman una persona que es mucho mayor que ustedes, más grande, más fuerte, y que los va a cargar y los va a llevar a otro lado. Lo que hace el vector viral es una partícula viral grande que sea inocua para el ser humano, en este caso un virus, un adenovirus del chimpancé, meterle a esa partícula enorme del virus, del adenovirus, fragmentos del RNA del COVID. Y a la hora de que tú produces una respuesta inmunológica, mientras más grande, por decir algo, es el estímulo, más fuerte es tu respuesta. Entonces, lo que tratas de hacer es que una molécula genere una respuesta muy grande, que tu cuerpo entre en una gran alarma y produzcas una gran cantidad de anticuerpos y gran cantidad de células T para el adenovirus, pero consigo mismo a todas esas partículas que tiene
del COVID inmerso en ese vector. Vector es algo que transporta. Entonces, ahí en ese virus pones partículas virales del COVID. No pones el virus completo, sino solamente esas partículas. Gracias. Ricardo, yo tengo un par de preguntas. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre el dióxido de cloro que salió en varias ocasiones. Paco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, desafortunadamente, como esta enfermedad tiene la capacidad de curarse en el 80% de los casos, como yo les digo, a veces a pesar del doctor, han surgido una gran cantidad de remedios que, dos cosas. Una, científicamente no está demostrado su uso. Y la otra, tampoco podemos culpar a que la gente busque opciones. El problema es si un producto puede ser tóxico para uno. Y el problema del dióxido de cloro es que ha habido intoxicaciones por dióxido de cloro y hay gente que no lo sabe usar en una forma adecuada. Entonces, la verdad es que no existe ningún estudio que haya demostrado que para COVID sea efectivo. Ahora, si me dicen que no funciona, no lo sé. Pero lo que también te puedo decir es hay gente que utilizó dióxido de cloro y que está internada en el hospital. Y lo que es peor, hemos tenido gente que utilizó dióxido de cloro y llegó por una intoxicación al hospital con una alcalosis metabólica grave. Entonces, cuidado con lo que van a usar. Pero tampoco podemos decir que no sirve. O sea, va a ser un caso de estudio que puede resultar algo que pueda ayudar en el tiempo, ¿no? Necesitamos más tiempo para saber eso y necesitamos que los protocolos sean seguros. Hay muchas medicinas, la hidroxicloroquina, que fue muy popularizada por Trump, en el estudio grande que se hizo, mató a más gente, la gente que tomó hidroxicloroquina por arritmias, que la gente que le ayudó a salir adelante del COVID. Aquí lo que es preocupante es si un producto que tú usas es tóxico. Mientras sea algo natural y crees en él, también el efecto placebo ayuda. Pero hay que tener cuidado de no intoxicarnos, no envenenarnos, porque puede resultar peor la protección que el resultado. Muy bien, muy bien. Tomo nota. Voy resumiendo, si me lo permites. Oxímetro en casa, cubrebocas, careta, sana distancia, atender lavarnos las manos, gracias por el tip, constantemente, ver el tema psicológico y mi pregunta que quería hacer, que quería que fueran las 5:30 para hacerla. Tu recomendación, esto lo voy a grabar, ayer lo practicamos, doctor, y nos salió muy bien tu respuesta. Y se lo voy a mandar al secretario de Educación. ¿Recomiendas que se abra la Universidad de Anáhuac Querétaro? Sí, recomiendo que la vayan abriendo en una forma gradual y que cumplamos con todos los protocolos de protección, que seamos responsables de usar las medidas de prevención, no solamente para que nos califiquen, sino para que nos cuidemos y cuidemos a los demás. Tenemos que regresar en cierto momento a una normalidad. Está disminuyendo el número de casos. Si nos cuidamos en forma adecuada, va a haber menos posibles personas que infecten, va a haber más protección, menos infecciones y vamos a poder regresar a una normalidad que nos urge. Muy bien, muy bien. Yo con eso me quedo. Queríamos ser muy exactos con el tema del tiempo, con tu tiempo, doctor. Gracias. Si me lo aceptas, me encantaría invitarte por allá por octubre para ver cómo se está comportando, qué tenemos que atender, porque estoy seguro que esto va a seguir dándonos mucho de qué hablar y tú vas a estar como hasta el frente en una gran trinchera. Me recomiendan que les pidamos a los estudiantes que llenen un formulario que se les va a mandar al final, que va a ser muy útil con el tema del código QR y todo para que estén atentos por allá. Ricardo López, un mensaje final. Luego yo doy algo final y le dejamos que cierre Paco. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Realmente aprecio mucho su presentación y la orientación que nos dio. Me llena de optimismo escuchar que tenemos que acostumbrarnos a vivir con un virus que está aquí y que va a estar aquí un tiempo. La gente piensa que el día que se vacune, el día siguiente queda ya perfecto y eso no va a ser así tan pronto. Entonces,
creo que debemos irnos acostumbrando a esta nueva normalidad, que la nueva normalidad es cuidarnos. Me encanta la idea de que mis alumnos poco a poquito puedan regresar a la práctica hospitalaria, porque eso va a cambiar radicalmente hasta la psique de los muchachos, ¿no? Y de nosotros, de los profesores. Muchas gracias. Gracias, Luis. Paco, antes de tu mensaje final, yo a nombre de la Universidad de Anáhuac agradecerte también y comprometerme contigo, así como tú estás en esa trinchera tan dura, comprometerme que desde mi trinchera de la educación vamos a hacer un gran protocolo en la Universidad de Anáhuac, la vamos a abrir, vamos a convencer a nuestras autoridades para que gradualmente los alumnos muestren su madurez, muestren su inteligencia y su capacidad de cuidarse y ayudar a dar buenas noticias y documentarlo y poderlo compartir. Entonces, gracias por lo que estás haciendo. Cuenta con las universidades como la nuestra también van a hacerlo su parte para regresar a esta nueva normalidad y aprender a vivir con el COVID. Paco, un mensaje final y ahí despedimos y saludos a todo el mundo. Jóvenes, y digo jóvenes porque hay muchos jóvenes y hay quienes nos seguimos sintiendo jóvenes porque hay que ser grande pero no ser viejo. Recuerden, como dijo Darwin, el que sobrevive es el que se adapta al cambio. Nos ha tocado un cambio muy grande. Tenemos que adaptarnos a ese cambio. Tenemos que evolucionar, tenemos que aprender y tenemos que ser mejores después de este cambio. Eso nos va a hacer que salgamos adelante muy pronto. Muchas gracias. Paco, eres un tipazo. Ricardo, muchísimas gracias. Aquí la cortamos. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos muy pronto en una sesión más como estas. Saludos. Muchas gracias. Ahí está el código, chavos. Sí, por favor. En la aplicación de la Anáhuac. Muchas gracias. A los que todavía siguen aquí, si pueden escribir algún mensaje también en el chat, nos serviría mucho de retroalimentación sobre qué les pareció la charla y los frutos de la misma. Gracias a todos por unirse.